Venezuela fue el paraíso de la extrema izquierda durante unos años. Lo usaban como ejemplo de que el supuesto socialismo del siglo XXI era superior al capitalismo como sistema económico. Hoy, su farsa se ha destapado y todos evitan hablar del tema. Y es por eso mismo que debemos insistir, hacer entender a la población que lo que les prometen es mentira, que si ellos gobiernan solo habrá miseria y totalitarismo. Este vídeo es un análisis de cómo el socialismo destruyó Venezuela. En 1999, Chávez prometió transformar a Venezuela en un paraíso socialista. Chávez decía que la riqueza en Venezuela estaba siendo robada por los malvados capitalistas y que ésta tenía que ser repartida entre los pobres. Y eso mismo hizo. Bajo el mando de Chávez, el gobierno de Venezuela tomó el control de industria tras industria, prometiendo que el gobierno manejaría estas empresas mejor que la iniciativa privada y los beneficios se redistribuirían entre la población. La más importante de todas estas expropiaciones fue la de la industria petrolífera. Con el dinero del petróleo se creaban programas de ayudas sociales para la población, desde comida hasta vivienda y electricidad, todo cedido por el gobierno. No producían nada nuevo. De hecho, mucha gente se marchaba del país. Concretamente, más de 2 millones de personas de las clases más altas escaparon y se llevaron su riqueza y conocimiento a otros países, por miedo a ser expropiados por el gobierno. Durante unos años, este sistema se mantenía y la extrema izquierda hablaba de su increíble reducción de la pobreza y ponía a Venezuela como ejemplo a seguir en todo el mundo. Pero pronto, la situación tomó un giro dramático, cumpliéndose así la famosa frase de Margaret Thatcher, que dice: "El socialismo fracasa cuando se les acaba el dinero de los demás". Y así fue. Los primeros años funcionó, pero como tantas empresas se marcharon, el triunfo o el fracaso de Venezuela dependía únicamente del precio del petróleo. Habían duplicado el número de funcionarios, mientras disminuía el tejido productivo. Era solo cuestión de tiempo que colapsara, y colapsó. En 2014, el precio del petróleo se desplomó más de un 50%, y entonces fue cuando se dieron cuenta de toda la riqueza que habían perdido, la fuga de empresas y capitales. Pero claro, con la gente siendo tan dependiente del Estado, es difícil revertir la situación, y es por esta dependencia que muchos siguen apoyando al gobierno aun habiendo colapsado el país. Los programas del gobierno ya no se pueden mantener, hay una escasez de necesidades básicas. Servicios como el agua y la luz son esporádicos, bienes de consumo básicos como el papel higiénico y el pan son escasos. La inflación es superior al 2000%. El crimen ha aumentado dramáticamente. Hay largas colas en los supermercados. Ha aumentado el desempleo. Muchos venezolanos están empezando a pasar hambre. Hay casos de que prostitutas aceptan comida como pago por sus servicios. Las medicinas estaban subsidiadas por el gobierno y ahora ya no se las pueden permitir. Y esto es lo que pasa con la planificación centralizada de la economía. Se crea un sistema burocrático que crece con el tiempo y se hace menos eficiente y más corrupto. De hecho, un país con libre mercado puede soportar más o menos un sistema redistributivo. Este es el caso de España y casi todos los países del primer mundo. Aunque es un sistema muy ineficiente, no colapsa porque las empresas siguen generando riqueza y el Estado vive de esta riqueza. Pero si eliminas las empresas de la ecuación, es una receta para el caos. Los mismos que defendieron Venezuela hace años, ahora no admiten su error. Seguirán culpando a sus enemigos favoritos, el imperialismo de los Estados Unidos y la supuesta guerra económica interna de la burguesía que ha huido del país hace mucho, aunque ahora ya sabéis la verdad. Algunos izquierdistas también culpan a Maduro, dicen que con Chávez todo funcionaba, pero hay que recordar que fue Chávez el que durante más de 10 años sentó las bases de este colapso. Chávez estructuró la economía de una manera muy pobre. Tenían petróleo y lo vendían. Con ese dinero podían pagar la deuda. Otro error, el de la deuda, que desafortunadamente nosotros también estamos cometiendo. Y entonces, cuando el precio del petróleo bajó, no se podía hacer frente a los pagos. Mientras había dinero, se construyó un sistema ineficiente e improductivo de gente dependiente al dinero del petróleo, pero cuando se terminó,
empezaron los problemas. Viviendas que se estaban construyendo se dejaron a medias, no podían pagar las ayudas sociales que habían prometido, y toda la gente productiva ya había huido del país. Ahora, además, tampoco hay dinero para pagar los intereses de la deuda. Con una inflación de más del 2000%, el dinero ya no vale nada. En algún momento ya no valdrá la pena ni imprimir más dinero. Venezuela ya ha caído. A no ser que el petróleo suba mañana mágicamente un 250%, la economía ya no se va a recuperar. Ahora es cuestión de tiempo. Y os hago estas preguntas. ¿Hasta qué punto es Maduro capaz de mantener la situación? ¿Creéis que va a haber una guerra civil? ¿Cuánto tardaría en recuperarse Venezuela si volviese al capitalismo? Dejad vuestros comentarios debajo del vídeo y no os olvidéis de suscribiros al canal para más vídeos como este.